¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos ya en Pulso Laboral, como todos los días viernes. Una noticia muy rápidamente que quería señalar, que es primera plana de varios periódicos hoy y también de la televisión y las radios, es la decisión del Congreso con más de 90 votos ayer de aprobar la posibilidad de que la gente retire sus dineros, la gente que aporta a las AFPs, retire sus dineros de esos fondos, ¿verdad? Y lo pueden hacer hasta por 4 unidades impositivas tributarias, que son en promedio unos 20.600 soles. Ojalá todo el sector laboral del país, incluidos los obreros, pudieran hacer esos retiros estando pues en las AFPs, pero no, es un pequeño o un porcentaje que no es precisamente las mayorías, un porcentaje de trabajadores que van a poder hacerlo. Ahora, la pregunta es, y para eso se utiliza algunos medios de comunicación, si es bueno o no es bueno que se apruebe una ley como esta para permitir el retiro de los fondos de las AFPs, una consulta a producción. Esos gritos que sentimos, ¿se percibe, se escucha al aire? Entiendo que no, ¿verdad? A ver si me... No sale. Muy bien. Entonces decíamos a los televidentes, ¿esos retiros son buenos o no son buenos? Hay algunos medios que están diciendo que no son buenos, ¿no? Y también algunos congresistas, fundamentalmente los de Fuerza Popular, la señora Barbarán, por ejemplo. Pero no hay duda, señora, señor, que las AFPs han resultado una reverenda estafa. Bien, vamos a conversar con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Lo hemos convocado para hablar de esta movilización tremenda, fundamentalmente en Arequipa. Fue el epicentro, vamos a decir así, de una movilización que se desarrolló a nivel nacional, digamos, vinculada al pliego nacional de reclamos de estos sectores laborales. Lucho, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Antes de entrar de lleno a esa movilización nacional y fundamentalmente lo de Arequipa, quería una impresión suya sobre las AFP. Se acaba de aprobar en el Congreso la posibilidad de que la gente pueda retirar sus fondos. Mire, nosotros desde los trabajadores siempre hemos expresado una posición clara sobre los sistemas previsionales en el Perú. Lamentablemente ni el sistema privado de pensiones que lo representan las AFP, ni el sistema público como es la ONP, lamentablemente tienen como objetivo resolver el problema pensionario de los pensionistas o los futuros pensionistas de nuestro país. Es muy lamentable, porque los derechos previsionales son derechos que han sido conquistados por los trabajadores a través de históricas luchas. Y bueno, aquí en el Perú lamentablemente la clase política o en todo caso el Estado representado por el Poder Ejecutivo y por los congresistas no resuelven los problemas de fondo de los trabajadores y los peruanos. Si hay una carencia, una crisis económica, esa crisis siempre cae sobre las espaldas de los trabajadores y de los que menos tenemos. Lo que deberían preocuparse los congresistas y el Ejecutivo es dar condiciones para que haya inversión, ya sea pública y privada, y se genere trabajo y se mejore estos puestos de trabajo con buenos salarios, con buenas remuneraciones, pero no, lo más fácil que hacen es asegurarles una vejez totalmente, vamos a decir, crítica, porque los que han podido aportar para una futura pensión, ya sea en el sistema privado, lo único que están haciendo es que saquen los pocos recursos que han ahorrado y de verdad que esto es lamentable, ¿no? Y es poco entendido por algunos trabajadores y también por los legisladores, quienes están sentenciando a estos peruanos a tener una vejez deprimente y crítica. O sea, la posición de ustedes es, en este caso de las AFPs, que no se debieran retirar los fondos. Lo que pasa es que hay argumentos en el sentido de que si los fondos no se retiran y entonces uno recibe su pensión, pues el monto de la pensión resulta paupérrima a lo largo, considerando todos los aportes que hizo a lo largo de todos sus años de trabajo y que finalmente las AFPs se llevan todo en peso.
Mire, lo que se tiene que hacer es una reforma pensionaria muy profunda en el Perú. Nosotros desde la Federación de Construcción Civil hace 3 años, 4 años, ya hemos hecho una propuesta cuando una comisión en el Congreso lo lideraba la congresista Omonte. Y lo que se tiene que hacer Estamos hablando de hace años. De hace años, porque tenemos un problema de hace muchos años y ya ha asegurado el Banco Mundial, el BID, que si no se toman medidas concretas y urgentes, lo que vamos a tener es una población de aquí a algunos años, vamos a decir, de la tercera edad, que no va a tener ninguna posibilidad de sobrevivencia. Lo que tiene que hacer es una reforma profunda donde no solamente aportemos los trabajadores, tiene que aportar los empresarios y tiene que aportar el Estado. Y hay que fortalecer los sistemas. Nosotros creemos que debe haber un sistema público fuerte y que debe haber un sistema privado, pero que tiene que ser complementario. Lo principal tiene que ser el sistema público. Claro, porque el privado actual es casi una estafa. Todo, y lamentablemente es una estafa. Ya hemos visto lo que ha sucedido en Chile y ya hemos visto lo que está sucediendo con el sistema público. Así Nosotros copiamos lo de Chile y a Chile le fue muy mal. Lamentablemente copiamos y a veces copiamos peor, copiamos mucho mal, hacemos copia de algunas políticas públicas. La última vez, si no usted me corrige, que el gobierno, digamos, tocó el tema de hacerlo todo de nuevo en las AFPs, fue durante la pandemia. El gobierno de Vizcarra. Me acuerdo que en una de sus tantas conferencias de prensa diarias que había, soltó el tema del retiro de las AFPs para quienes tenían AFPs y dijo que tenía que cambiarse, modificarse las reglas de juego, que esto estaba muy mal. Fíjese cuántos años desde que vacaron a Vizcarra y hasta ahora seguimos sin hacer absolutamente nada. Lamentablemente no hacen los políticos nada en ese tema y en otros tantos temas que tenemos urgencia de abordarlos y resolverlos si es que queremos sacar a nuestro país. El tema previsional es una urgencia que se tiene que hacer. No nos olvidemos de otra institución laboral como es la CTS, también, que cada cierto tiempo la liberan al 100% y dejan desposeídos a los trabajadores, porque esas instituciones laborales han sido, vuelvo a repetir, derechos conquistados por los trabajadores para protegerlos en la época de desempleo. Claro. Allí sí, digamos, nadie puede decir que hay una estafa, porque ahí sí son los dineros del trabajador que están allí ante cualquier contingencia. Y sin embargo, como usted dice, se legisla para que se vaya retirando la plata. Y no resuelvan el problema de fondo, que es mejor, vamos a decir, la masa salarial, no solamente de los obreros, sino también de los empleados. Está muy atrasada la masa salarial en el Perú. En los últimos 30 años que hubo crecimiento económico, lamentablemente los salarios no crecieron en esa misma dimensión, no hubieron los aumentos periódicos que debieron haber, incluido la remuneración mínima vital. Empezó a chorrear con Toledo y ya la cosa fue mejorando con García y los gobiernos sucesivos, digamos, Ollanta, etcétera. Pero da la impresión que no por los gobiernos mismos, sino por la coyuntura internacional, ¿no? El crecimiento en el Perú fue notorio. Los peruanos también, más allá de la política, que son pues gente a todo pulmón, digamos así, pero no se aprovechó esa buena época. Lamentablemente no hubieron políticas para dar un sostenimiento a ese crecimiento. Y entonces me atrevo a preguntarle, antes de entrar al tema por el que lo convocamos, ¿por dónde ve usted la salida? Se lo pregunto a varios políticos y me vienen, disculpe que se lo diga de ese modo, me vienen que los Rolex, las joyas y las cuentas, retiros y depósitos en las cuentas de Dina Boluarte. Finalmente Dina Boluarte va a ser una anécdota, ella va a terminar presa, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde estaría la salida? Este Congreso también tendrá que ir, etcétera. Pero ¿por dónde vamos a ir? Tendremos que llegar al 2026 y en ese lapso prepararnos para un proceso que ojalá sea limpio, transparente. ¿Cómo ve usted la cosa? Yo creo que los peruanos no tenemos que esperar el 2026, tenemos que empezar desde ahora. Tenemos que ponernos de acuerdo en las grandes políticas, porque los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, las autoridades pasamos y el Perú queda, pero cada vez se está quedando en una situación muy crítica. Creo que debemos ponernos de acuerdo todos los sectores y participar y elaborar una propuesta de desarrollo nacional para el país. Seguramente no en todos los sectores, pero sí en las principales políticas que necesitamos para salir de esta situación que estamos.
y creemos que ese espacio debemos construirlo todo desde abajo, porque lamentablemente el acuerdo nacional que sirvió el año 2000 ya es una institución lamentablemente que ya sufrió su desgaste. Se tomaron acuerdos de políticas públicas de Estado, pero que lamentablemente los diferentes gobiernos no lo aplicaron, de tal manera que perdió pues su credibilidad, ¿no? Yo veo, revisando los periódicos, viendo la televisión, el tema de las redes sociales, que sí hay voluntad de peruanos, digamos, de juntarse, trabajadores, empresarios, coaliciones y todo lo demás. Pero digo, 27, que son ahora, 27 partidos que ya están en el partidor ante el máximo ente electoral, o 30 de repente de aquí al 2026 o antes, ¿ayudan? ¿Suman? Lamentablemente no, dispersan y empeoran la situación. Por eso es que desde los trabajadores estamos haciendo un llamado que se tiene que formar un gran frente democrático, donde salgan verdaderas propuestas para el desarrollo del país y dejarse de tanta candidatura que son al final apetitos personales o de grupos muy reducidos que no representan a todos los peruanos. Muy bien, bueno, pero por lo tanto ya estos están inscritos, están en el partidor. Estos deben sensibilizarse con el país y empezar entre ellos a unificarse y crear frentes. Claro, construir una plataforma mínima, un programa mínimo para el país para salir de la situación que nos encontramos. Muy bien, hablemos del 4 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron a nivel nacional. Cuéntele a los televidentes, porque los medios de comunicación, lamentablemente no todos, algunos decidieron no dar la información. Cuéntenos, por favor. Sí, yo quiero empezar haciendo un reconocimiento a los obreros de la construcción que el 4 de abril salieron de manera masiva y contundente en movilizaciones a nivel nacional, en todas las ciudades, en todas las plazas hubieron concentraciones y reuniones. De acuerdo a los informes que tenemos, fueron más de 300.000 trabajadores de la construcción que se movilizaron a nivel nacional ese día. En Arequipa, que fue el epicentro, bordearon los 25.000 trabajadores y cerramos con un mitin en la Plaza de Armas. Y es bueno señalar que esta manifestación tuvo como objetivo principal la presentación del proyecto de convenio colectivo por rama de actividad del sector de la construcción, que se presenta todos los años a través del Ministerio de Trabajo, porque es una negociación por rama. Entonces el Ministerio lo admite y corre traslado a los empresarios, en este caso la Cámara Peruana de la Construcción, con quien ya estamos coordinando y conversando para la instalación de la mesa de trato directo. Además, por supuesto, en la plataforma de ese día también se demandaba que se atienda 2 puntos, ¿no? Uno de ellos es la reactivación económica del país, entre ellos el sector de la construcción, y también enfrentar con decisión el tema de la inseguridad ciudadana. Que es un asunto pendiente ya hace muchos años y es como una bola de nieve que se va haciendo más peligrosa. Se ha ido acumulando por la propia inestabilidad política, porque muchos cambios de ministros... Con Castillo hemos tenido 7 ministros del Interior. Y con Dina Boluarte ya tenemos 5. 5, entonces nadie puede hacer una continuidad, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que hemos querido pedir, hemos pedido el 4 de abril y esperamos que se concreten algunos compromisos que también se han asumido de parte del Ejecutivo, ¿no? A propósito de eso, ¿el Ejecutivo tiene algún pronunciamiento respecto de los llamados que hacen ustedes sobre la inseguridad? Bueno, le comento que después de la movilización realizada el 9 de diciembre en la que participaron algunos gremios empresariales, se conformó un comité permanente contra la delincuencia y lucha por la paz. Este comité ha ido creciendo porque se han ido sumando otras instituciones. ¿Quiénes, por ejemplo, la conforman? Por ejemplo, está CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio, está Canatur, está GAP, está CAPECO, está la Federación de Construcción Civil, está la Federación de Trabajadores de la Industria del Perú, está la CGTP. Bueno, y hemos desarrollado algunas reuniones con algunos entendidos en la materia de seguridad, hemos desarrollado algunas propuestas y nos movilizamos, hicimos una conferencia de prensa el 19 de marzo, después de la cual hemos sido convocados 2 veces para tener reuniones con el Ejecutivo,
y donde además se presentó la señora presidenta en las reuniones, qué bueno. y donde se han asumido algunos compromisos. Entre ellas, lo que nosotros estamos pidiendo es que se conforme vamos a decir, una especie de un buró donde como un estado de guerra para enfrentar a esta delincuencia, donde además del Ejecutivo, Legislativo, instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial, también estemos las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros tenemos presencia a nivel nacional y podemos hacer varios aportes para la lucha frente a la delincuencia. ¿Y hay algunos ya acuerdos que se están tomando y se están poniendo en práctica? Bueno, en la segunda reunión nos hicieron una exposición. Porque cuidado con esto de solamente sirva de té de tías y la fotografía. Y no, eso. no, mire, ya hemos tenido una segunda reunión donde, como es natural, ha habido una exposición del llamado Plan Perú Seguro, donde por supuesto ha habido unas críticas de parte nuestra y hubo un compromiso del Ejecutivo de que en la reunión que va a tener con la SEC en este mes de abril íbamos a ser convocados. Estamos a la espera de que se convoque a esa reunión. Muy bien, antes de ir concluyendo, esto del pliego de reclamos, claro, yo sé que casi los trabajadores y los empresarios de la construcción juegan en pared, pero igual quería saber por lo menos los dos puntos más importantes del pliego de reclamos. Mire, el punto más importante es el aumento de los salarios. La demanda de un aumento de salarios en una situación no fácil, porque la construcción el año pasado cayó 12 meses, recién está dando indicios de algún nivel de recuperación. Son situaciones difíciles, pero que estoy seguro nos pondremos de acuerdo, porque los empresarios también le estamos haciendo un llamado que tengan en cuenta la necesidad de los trabajadores, porque un trabajador mejor remunerado es un trabajador con mejor disposición, no solamente para trabajar, sino para capacitarse en el tema laboral. El otro tema que estamos haciendo es la implementación del fondo de capacitación, que el año pasado fue un acuerdo, que ya se están recogiendo aportes de muchos empleadores y que ya tenemos que implementar. Fondo de capacitación. De capacitación para los trabajadores. Consiste en un fondo que aportan solamente los empresarios y donde ese dinero va a ir destinado a capacitación técnica de los trabajadores de la construcción y ojalá en el futuro ampliar a la formación técnica profesional de los hijos de los trabajadores. Claro. Ese fondo es aparte de lo que existe el CENSICO y el CONAFOBICER, que también tiene sus programas. Así es. Hemos decidido constituir este fondo porque hay miles de trabajadores en la construcción y estas instituciones no se dan abasto. No se dan abastos. Entonces queremos los trabajadores y empresarios aportar a la capacitación de este importante sector. Eso le iba a preguntar. ¿Qué piensa sobre este fondo de capacitación el empresariado de la construcción? Bueno, lo ha tomado bien, por eso es que se han comprometido y ellos son los que están aportando. Aportan 20 centavos por cada trabajador. O sea, ya existe. Por cada día de trabajo. Ya están ya aportando a ese fondo. Ya tomamos el acuerdo el año pasado. Entonces estamos en la formalización, porque no basta el acuerdo, sino que hay que formalizar, porque tiene que ser una institución formal, ¿no? Pero la voluntad está ya. Ya estamos en plena ejecución del acuerdo. ¿Y cómo manejan el número de estadística o porcentajes de los fondos? ¿Cuánto se pretende juntar y empezar a desarrollar el trabajo? Mire, eso depende del nivel de desarrollo que tenga la construcción. Como todos sabemos, eso depende de la inversión. Pero sí puedo decir que actualmente en planilla el número de trabajadores formales, porque eso es lo que se pueden, bordea los 130.000 trabajadores, ¿no? Entonces sobre eso es el número que va la recaudación, pero asimismo los beneficiarios deben ser mucho más, porque los trabajadores en la construcción van rotando por cada partida de la obra y también por cada obra nueva, ¿no? ¿Cómo les ha ido, para terminar, este asunto de la legislación sobre el peso de las bolsas de cemento? Ya, mire, en el Congreso hay un proyecto de ley que lo está gestionando la congresista Bazán, Sigri Bazán,
ya ha pasado por la Comisión de Trabajo, tiene un dictamen favorable, pero además en el Ejecutivo también se está haciendo una gestión, porque también se puede resolver a través de un decreto supremo que lo puede hacer el Ejecutivo. Hemos tenido reunión con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo, con sus titulares y también con el Premier. Y estamos en la búsqueda de esa norma del Poder Ejecutivo, porque los empresarios, los productores del cemento y los trabajadores hemos expresado nuestra voluntad de que se debe regular. O sea, ¿solamente un tema burocrático? Burocrático. El acuerdo existe desde hace 2 años y medio, pero lamentablemente hasta ahora no se concreta. Es increíble. Bueno, así estamos, Lucho, ¿eh? Así estamos en el país. Lamentablemente. Usted, antes de, disculpe que le esté alargando el tema, antes de terminar, usted en algún momento en su comentario o respondiendo a mi pregunta habló de que, a ver, explíqueme ese detalle, no tenemos por qué esperar el 2026. ¿Qué has querido decir con eso? He querido decir que los peruanos que queremos cambiar el país y queremos tener un futuro mejor de nuestra patria, debemos juntarnos para empezar a tocar temas que no sean coincidentes, ¿no? Por ejemplo, temas sobre derecho laboral, temas sobre inseguridad ciudadana, temas, por ejemplo, que podemos ver sobre el tema de la economía, la seguridad social, y viendo las coincidencias y elaborar pues un programa mínimo que nos pueda juntar para adelante. Aclarado entonces, no es que usted esté diciendo adelanto de elecciones. No, estamos diciendo elaborar una propuesta nacional, porque mire, puede venir Perico de los papalotes el año 2026 y si no tomamos proyectos en serio vamos a seguir de mal en peor. De acuerdo, esa es la idea entonces. ¿Tiene usted alguna opinión formada respecto de la pretensión, digamos así, de bajarse a la Junta Nacional de Justicia a través de una decisión que el Tribunal Constitucional tomaría en cualquier momento? Lo hemos rechazado rotundamente desde los inicios de las pretensiones del Congreso de la República. Creemos que eso no es lo más adecuado, siguen trayéndose abajo la institucionalidad precaria que existe en el país. Nosotros debemos fortalecer más bien las instituciones y lo que se trata solamente de satisfacer apetitos de algunos políticos que quieren copar las instituciones del Estado, ¿no? Muy bien, Lucho, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Ha sido Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Pausa, volvemos.